Amado Padre Celestial, gracias Señor por concedernos la bendición de venir ante el trono de tu gracia. Muchísimas gracias Dios por esta hermosa oportunidad que tenemos para adorarte, para alabarte, para agradecerte cualquiera sea las circunstancias. Tu palabra enseña que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos a ti, Señor. Por eso, gracias. Y esta noche, Señor, al abrir tu palabra, queremos, Señor, que esta palabra viva, pues toque nuestros corazones, nos edifique, nos consuele y nos anime, Señor. Bendícenos con tu palabra. Abre nuestros oídos para que sean dóciles a oír tu voz y hacer lo que nos pides. Así oramos, Señor, en el nombre de Jesús, el Señor de la Iglesia. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por concedernos esta nueva oportunidad de rendirle nuestra adoración, rendirle nuestra alabanza y nuestra gratitud a través de este culto de oración virtual. Como ustedes saben, mi querido hermano y hermana, durante estos cultos estamos estudiando las oraciones en la Biblia. Usted sabe que uno de nuestros desafíos en todo este año es leer la Biblia. Tenemos un plan de lectura para todo el año. Y en este plan de lectura queremos ir descubriendo también algunas oraciones que nos dejan lecciones muy importantes también para nuestras oraciones personales o como congregación también. Y ya hemos estudiado en el libro de Génesis, por ejemplo, las oraciones en los tiempos de Set y Enos. Hemos estudiado las oraciones de Abraham, de Jacob. En el libro de Éxodo hemos estudiado la oración del pueblo de Israel pidiendo liberación de Egipto, como también las oraciones de Moisés en los diversos momentos en su marcha con el pueblo de Israel en el desierto. La última que el pastor Josué nos compartió la semana pasada, estaba en Éxodo 34 cuando Moisés pide a Dios, ¿verdad? Después de esa aberración que hizo Israel, ese becerro de oro y que rompió las tablas. Y entonces Moisés va al monte Sinaí y Dios le da nuevas tablas, pero Moisés ora para que Dios perdone la iniquidad, perdone la rebelión de Israel y sobre todo perdone la dura cerviz que tenía este pueblo. Hoy seguimos avanzando con otra oración importante que descubrimos en la Biblia. Y esta oración también pertenece a Moisés, pero está ahora con su hermano Aarón orando. Y esta oración se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 16. Yo quiero que usted abra su Biblia allí y la mantenga, porque en este capítulo que tiene 50 versículos, realmente hay 4 oraciones que están íntimamente relacionadas a un solo evento, la rebelión de Coré. Ahora, por cierto, aunque ese título aparece en nuestras Biblias de la Reina Valera, ¿verdad? La rebelión de Coré, en realidad es una rebelión que ciertamente Coré lo inició, fue el cabecilla, él incitó a esta rebelión. Coré es descendiente de la tribu de Leví y él incitó a otros a unirse a esa rebelión. Por ejemplo, a Datán, a Abirán y a Ahón, que pertenecían a la tribu de Rubén. Y por cierto, 250 varones de renombre, dice el versículo 2. Es decir, Coré este hombre incitó
este hombre convenció a la gente a rebelarse contra Moisés, contra Aarón y por supuesto al final contra Dios mismo. ¿Qué nos enseñan estas 4 oraciones que hacen Moisés y Aarón frente a esa rebelión que encabeza Coré? Esto es lo que queremos estudiar en esta noche. Así que sígame, por favor. La primera oración que eleva Moisés se encuentra en el versículo 4. Dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y la pregunta que surge aquí es: ¿qué oyó Moisés para que fuese movido a postrarse y buscar el rostro del Señor? Los versículos 1 al 3 nos dan la respuesta. Coré, incitando a Datán, a Abirán, a On y a los 250, pues van donde Moisés y Aarón, y Coré, con una motivación ambiciosa, le dice ciertamente: ¿y a ustedes quién los ha puesto? ¿Quién los ha puesto como líderes nuestros? ¿Acaso ustedes son los únicos sacerdotes? ¿Acaso Dios no nos escogió a todos nosotros? ¿Acaso todos nosotros no somos santos? ¿Quién los ha puesto a ustedes como los representantes, los únicos que pueden ser sumos sacerdotes y estar delante de Dios? Fíjese el atrevimiento de Coré. Y por cierto, Moisés, al escuchar eso, lo único que atina, hermano, dice la Biblia, es postrarse sobre su rostro. Esta es una actitud de humillación. Esta es una actitud, sin lugar a dudas, de buscar a Dios antes de decir algo. Antes de decir algo. Y en los versículos siguientes, en los versículos del 5 hasta el 11, el pasaje nos sugiere que Moisés buscó a Dios. Y en esa búsqueda, fíjense, hermano, parece que Dios le da instrucciones de lo que debe decir, debe hacer, con tal precisión. Y es interesante que Dios guía a Moisés ahora, después de orar, a decirle a Coré: ok, si tú crees que nosotros nos hemos puesto por nuestra propia voluntad, entonces vamos a pedirle a Dios que Él nos reúna y que Él escoja realmente delante de todo el pueblo a quien Dios ha escogido para ser sumo sacerdote, para ser los líderes espirituales en esta congregación. Pero Moisés le dice además a Coré, y en esa buena actitud, para que él pueda reflexionar y para que él pueda arrepentirse de lo que está tratando de hacer. Moisés le dice a Coré, ¿acaso Dios no te ha dado el privilegio de ser un servidor de Él en el tabernáculo de reunión? Tú eres un levita. Tú eres una persona especial para Dios. Dios te ha colocado en esta posición. Y ahora tú quieres ser sumo sacerdote. O sea, ¿no te basta con lo que Dios te dio? ¿Quieres más? ¿No estás de acuerdo con lo que Dios te dio? Fíjese cómo Moisés lo trata a Coré. Y aún más le dice, mira Coré,
Tú no te estás rebelando contra mí y contra Aarón. Él no tiene nada que ver aquí. Tú te estás rebelando contra Dios. Pero Coré, obstinado, no hizo caso. No hizo caso. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Pues ciertamente Moisés lo que hizo fue dejar eso en las manos del Señor. Y nos dice la Biblia en número 16, 28 al 35, que Dios honró a Moisés, escogiéndolo tanto a él como a Aarón, y dio un duro castigo a Coré, a su familia y a todos los rebeldes. ¿Cómo? Abriendo la tierra para tragárselos. Ese fue el castigo de la rebelión que tuvo Coré. ¿Qué aprendemos de esta primera oración, mi querido hermano y hermana? ¿Qué aprendemos? La primera lección, cuando alguien se levanta contra nosotros, cuando alguien se pone en contra de nosotros. Noten esto, hermano. Moisés no fue donde ellos, si ellos estuvieron hablando mal de Moisés o de Aarón, Moisés y Aarón no fueron para defenderse ni para dar explicaciones. Moisés lo primero que hizo fue orar. Fue primero al trono de la gracia de Dios. Él mismo se humilló. Él se dispuso a escuchar a Dios primero, a consultar con Dios qué tenía que hacer y qué cosas tenía que decir. Ahora, eso es muy importante. Porque cuando alguien habla mal de nosotros o cuando alguien se pone en contra de nosotros, nosotros podemos encendernos, podemos airarnos. Y por eso es importante ir primero a Dios, para que sea Dios el que aquiete nuestro espíritu y para que ponga las palabras precisas que debemos decir o las cosas que tenemos que hacer. Recuerda lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta es la primera lección de esta primera oración de Moisés. Cuando alguien se pone en contra de nosotros, cuando alguien de repente comienza a hablar mal de nosotros, mi querido hermano, no vayas corriendo para defenderte o para tratar de darle explicaciones de por qué está cuestionándote por algo. Tenga o no tenga razón esa persona, lo primero que tienes que hacer es ir a Dios y orar a Dios para que guarde tu corazón, mi querido hermano, para que guarde tu corazón, para que no peques resintiéndote, sino para que aquietes tu espíritu y reciba la dirección de Dios de lo que tienes que decir y de lo que tienes que hacer. Esta es la primera lección. Ahora encontramos y avanzamos un poco más en el pasaje y encontramos la segunda oración de Moisés en este capítulo 16. Y se encuentra en el versículo 15. La Biblia dice: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal, dice el Señor. O mejor dicho, esta fue la oración de Moisés. ¿Por qué Moisés ora de esta manera? ¿Por qué Moisés le dice al Señor:
no aceptes sus ofrendas, no los recibas. Yo no he tomado ni siquiera un burrito de ellos, Señor. Yo no les he hecho nada malo. ¿Por qué oró así Moisés? Bueno, esto es interesante, porque los versículos del 12 al 14 hablan de que ya no era Coré el que vino a Moisés, sino que Moisés llamó a Datán, a Abirán y a On para que vinieran al tabernáculo y conversaran con Moisés, para que Moisés pudiera otra vez, con ese espíritu generoso y amable, pudieran reflexionar y cambiar de actitud. Pero ellos de manera soberbia otra vez dijeron: nosotros no vamos a ir allá. No tenemos por qué hablar contigo. Los motivos de Datán, de Abirán y de On, hijos de Rubén, no eran los mismos de Coré al rebelarse contra Moisés y Aarón. Coré quería ser sumo sacerdote y despreció el ser un siervo en el tabernáculo de reunión. Ahora Datán, Abirán y On estaban buscando el liderazgo político. Y ellos le dicen, de manera burlona, le dicen a Moisés: tú nos has sacado, fíjese, de la tierra que fluye leche y miel. Y se refería, ¿sabe qué? A Egipto. De una manera sarcástica le estaban sacando en cara: tú nos has sacado de un lugar donde comíamos bien, donde estábamos cómodos, cuando ellos estaban clamando y sufriendo la esclavitud. Y no querían reconocerlo, fíjate. Y aún más le dice Datán, Abirán, le dice a Moisés: y tú ahora quieres ser el rey de nosotros a la fuerza, nos quieres imponer cosas para obedecerte a ti. Y aún más le dice, esos versículos, le dice: y ni siquiera has cumplido tu palabra, porque nos dijiste que nos ibas a llevar a un país maravilloso donde fluye realmente leche y miel, y no pasa nada. Es decir, ellos querían asumir ahora el liderazgo político, si se quiere así, de toda la congregación de Israel. Obviamente Moisés se enojó, se molestó, porque sencillamente todo lo que decían, pues, no era justo. Él no tenía nada que ver en el asunto, ¿verdad? Ellos estaban olvidando de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y lo que Dios les había prometido por boca de Moisés, sí. Pero se estaban olvidando, se estaban rebelando contra Dios. Y entonces Moisés ora de esta manera. Y le dice a Dios: Dios, ¿sabe, Señor? Realmente estas personas no merecen nada. No recibas, Señor, no recibas ninguno de sus sacrificios. Claro, estaba un poco molesto Moisés. Y no solamente eso, sino que Moisés ahora dice: Señor, fíjate todo lo que dicen de mí. Yo ni siquiera he tomado algo, ni siquiera les he hecho algún daño a ellos. Y están hablando, me están, como diríamos en términos chalacos, me están maleteando, Señor. ¿Qué nos enseña esta segunda oración, mi querido hermano? Hay gente que siempre va a hablar mal de nosotros, hermano. Eso no se sorprenda. Hay gente que nos va a cuestionar por qué estamos en la posición de servicio que estamos, por qué tenemos esto, por qué tenemos lo otro, por qué tenemos esta posición, etcétera, etcétera. Y a veces de una manera injusta y de una manera burlona, sarcástica. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Aun cuando eso molesta, porque cuando es injusto, vale molestarse. Pero debemos ir a Dios, sí.
Y ahí tenemos que hacer una diferencia. Porque si estuviéramos en los días de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero estamos ahora en el tiempo de la gracia. Y Jesús nos enseñó una tremenda verdad en Mateo 5, del 44 al 48, que amemos a nuestros enemigos. Que amemos a nuestros enemigos. Jesús nos enseñó a nosotros que una de las maneras de amar a nuestros enemigos, ¿sabe qué? ¿Cómo era? Es orando por ellos. Es bendiciéndolos en el nombre del Señor mientras oramos por ellos. Fíjate cómo contrasta el espíritu. Cómo contrasta el espíritu. Es decir, en lugar de tener revancha contra esa gente, resentimiento contra esa gente, lo que tenemos es cuidar nuestro corazón y es orar a favor de ellos. Eso mantendrá nuestro corazón sano, mi hermano. Cuando alguien se pone en contra tuya, cuando alguien se levanta cuestionándote con razón o sin razón algo, tu corazón debe ir a Dios y orar por ellos. Hay que pagar bien por mal. Y como dice el Señor en Mateo 5:48, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y perfecto en qué? En el amor. Porque ¿qué diferencia hacemos? Como dice el Señor, si los mismos publicanos aman a los que los aman, pero si nosotros amamos a nuestros enemigos, haremos una tremenda diferencia. Así que mi hermano amado, el arma más poderosa cuando alguien se pone en contra tuya es orar a favor de ellos. Gloria a Dios. Esto parece una locura, pero es lo que Dios nos dice y lo que trae paz a nuestro corazón. La tercera oración la encontramos en el versículo 22. Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y aquí, ahora Moisés y Aarón una vez más se postran sobre sus rostros. Y la pregunta que surge es, otra vez, ¿por qué piden esto? Aarón y Moisés, ¿por qué piden esto? ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues los versículos 19 en adelante dice que Coré había iniciado esta rebelión, no solamente incitando a Datán, a Abirán y a On y a los 250 varones, sino que ahora este personaje, lamentable personaje en la Escritura, había estado incitando a toda la congregación para que se volviera en contra de Moisés y de Aarón. Qué terrible es eso. Ver a diríamos hoy en día, un cristiano moviéndose, motivando a otros, persuadiendo a otros, instigando a otros a que se pongan en contra de los líderes espirituales de una iglesia. Eso es horrible, eso es terrible, hermano. Dios quiere que eso no pase en ninguna congregación. Pero estaba pasando aquí. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Apártate. Moisés y Aarón, apártense de toda esta gente. Los voy a consumir ahorita mismo. Los voy a consumir. Los voy a acabar. Y es ahí entonces que Moisés se pone de rodillas otra vez. Y esta vez con Aarón. Y piden a Dios, Señor, ten
ten misericordia a esta gente. Ten piedad de esta gente, Señor. ¿Por qué tiene que morir toda esta congregación si el que causó todo esto es este hombre, Coré? Es el cabecilla. Es el que ha incitado a todo el resto, Señor. El que ha tenido un corazón malo. Y ha ocasionado todo este tumulto, Señor. Esa era la oración de Moisés y de Aarón. ¿Por qué vas a castigar a todos si el único que merece el castigo es Coré? Tremenda oración. ¿Qué aprendemos aquí? Hay que recordar, hermano, que en Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El texto nos dice que Dios no es fácilmente una persona que se enoja. Es decir, Dios no se enoja fácilmente. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios también justo, porque no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué nos enseña esta oración? Mi querido hermano y hermana, cuando tú vayas a orar, cuando alguien se levanta contra nosotros, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos cuestiona por algo, mi querido hermano, hermana, tienes que recordar en primer lugar de ir a Dios, pero acordarte de quién es Dios. Dios es un Dios que es tardo para enojarse. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios perdonador. Un Dios ciertamente justo. Él va a dar a cada uno conforme a las obras que cada uno hace. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros ser jueces, ni tampoco los verdugos, para pedir que Él obre un castigo sobre esas personas. Dios se encargará, mi querido hermano. Lo que tenemos que tener es un espíritu de intercesión y clamar al carácter de Dios, a los atributos de Dios. Pedirle a Dios, a ese Dios misericordioso, a ese Dios perdonador, a ese Dios que se tarda en airarse, que no toque a esa gente, que le dé una oportunidad una vez más para que se arrepientan, para que se vuelvan de sus malos caminos, para que se vuelvan de esas malas actitudes que tienen en el corazón, de esas ambiciones engañosas que los desvían del propósito de Dios y de la voluntad de Dios. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Orar a Dios. Pedirle a Dios que le dé una nueva oportunidad. Porque el juicio vendrá seguramente. Y Dios sabrá cómo tratará a cada uno de ellos. El profeta Ezequiel, el capítulo 33, verso 11, dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Así que no podemos hacer un juicio imprecatorio, es decir, una oración imprecatoria donde le pidamos a Dios que los juzgue, que los condene, que los castigue, Señor. No podemos pedir eso. Porque Dios no quiere la muerte de nadie, mi querido hermano. Y ese mismo espíritu debe estar en nosotros, que cuando intercedamos por el pueblo de Dios, a pesar de la obstinación, a pesar de la burla, a pesar de
de la rebelión que muestran y que humanamente hablando merecerían el castigo más severo por toda la ingratitud, por la falta de reconocimiento de todo lo que Dios hizo. Merecerían todo eso. Pero Dios dice que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que nosotros oramos para que puedan seguir viviendo. Así que, mi querido hermano, que cuando alguien se levanta en contra de nosotros, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien cuestiona alguna situación nuestra, cuidado con abrir la boca primero. Vaya a Dios y encargue la situación a Dios. Dios es el juez, pero no olvides de acordarte de sus atributos. Así como Él es justo, también Él es tardo para irarse, es compasivo, es perdonador. Él puede perdonar y quiere perdonar cualquier iniquidad, cualquier pecado y cualquier rebelión también. Y la última oración la encontramos en Números 16, versículos 44 y 45. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué? Por tercera vez, Moisés y Aarón tienen que postrarse sobre sus rostros para pedir esta clase de oración. En Números 16, 41 al 42 parece revelar lo que está aconteciendo. Ya Coré, ya Datán, Abirán, On y los 250 varones que se habían rebelado contra Moisés y Aarón habían sido duramente castigados. Algunos habían muerto por fuego y otros habían muerto tragados por la tierra prácticamente. Pero dice la Biblia que al día siguiente de todo ese juicio, que el pueblo de Dios fue testigo y que Dios había honrado a Moisés y a Aarón como los líderes reconocidos por parte de Dios para el pueblo de Israel. Sin embargo, al día siguiente, toda la congregación de Israel comenzó a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y los acusaron diciendo, ustedes son culpables de la muerte de toda esa gente. Ustedes fueron los que ocasionaron la muerte de esa gente. Fíjate, cuando Moisés y Aarón se habían puesto entre Dios, pidiendo a Dios que tenga misericordia de ellos. Y otra vez dice la Biblia que cuando Dios le dijo que se apartaran, porque así, ahora sí, Dios los iba a consumir. Dice, apártense, le dice Dios a Moisés y a Aarón, apártense, yo los voy a consumir ahora mismo. Voy a desaparecer ya este pueblo. Y Moisés y Aarón, dice la Biblia, se postraron sobre sus rostros. Se arrodillaron, pegaron la frente al piso y comenzaron a clamar a Dios por ese pueblo, a interceder por ese pueblo. Mira, mi hermano, la Biblia dice algo interesante, que cuando ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, la Biblia dice que la presencia de Dios se apareció en el tabernáculo en una nube. Ahí estaba Dios. Y Dios hablando a Moisés, apártense que yo los consumo. Y seguramente el pueblo lo vio.
Y al parecer no hicieron caso. Moisés y Aarón fueron a orar. Y no sé cuánto tiempo estarían orando, pero lo cierto es que Moisés se dio cuenta de algo, que el juicio de Dios había comenzado. La gente comenzó a morir. Dice la Escritura que la gente comenzó a morir. Así que Moisés se levantó y le pidió a Aarón: Aarón, anda, tómale los incensarios, prende fuego al altar del holocausto y ofrece los animales ordenados por Dios para expiación del pecado de este pueblo. Anda rápido, le dice, hazlo rápido. Así que Aarón inmediatamente trajo los incensarios con Eliezer y fueron, prendieron fuego al altar, ofrecieron el holocausto, ofrecieron los animales que Dios mismo había ordenado. Se hizo el derramamiento de sangre de esos animales. Y dice que cuando Aarón terminó del sacrificio expiatorio, allí en el altar del holocausto, la mortandad cesó. ¿Sabe lo que estaba pasando? Que Dios siempre cumple su palabra, mi querido hermano, hermana. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Y Moisés sí oró a Dios, pidiendo que el pueblo de Dios fuera liberado de ese castigo. El juicio vino y comenzó la mortandad, pero Moisés sabía cómo expiar el pecado. Y corrió inmediatamente a pedirle a Aarón que ofreciera el sacrificio expiatorio. Y eso trajo paz con Dios. Eso satisfizo la justicia de Dios, porque Dios no va a pasar por alto el pecado de nadie. Y mi querido hermano, ahí estaba Aarón, ahí estaba Moisés, orando por un pueblo que merecía el castigo, pero que Moisés intercedía para que Dios librara a esa gente de morir. ¿Qué nos enseña esta cuarta y última oración? Una vez más tenemos que decir, mi querido hermano, si hay algo que se resalta aquí, es nada menos que la oración intercesora de Moisés y por supuesto de Aarón también. Si hay algo que la iglesia del Señor debe aprender siempre, a pesar de esas cosas que a veces uno escucha, ve, de que en el pueblo de Dios hay cosas evidentemente que nos agradan al Señor. Otra vez, mi querido hermano y hermana, Dios no nos puso como jueces. Dios nos llamó a interceder, a pedirle a Dios que cambie el corazón de esas personas para que se vuelvan al Señor y para que el juicio de Dios no llegue a ellos. Nuestra actitud debe ser siempre de interceder para que Dios siga dando vida y más vida y más vida a su pueblo. Nuestra oración debe ser que nadie más muera, que nadie más sea ajustado, diríamos así, por la disciplina del Señor. La Biblia dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Él no quiere que nadie perezca. Él está esperando que se arrepientan.
Y mi querido hermano y hermana, es la misma actitud que tenemos que tener hoy en día. Tener una actitud de paciencia. Paciencia. Orando a Dios que Él cambie el corazón de aquellas personas que se levantan contra los siervos del Señor, contra Dios mismo o contra nosotros. Vuelvo a decir, con o sin razón. Las 4 oraciones de Moisés y Aarón nos han enseñado verdades tremendas. La primera nos ha enseñado que cuando alguien se levanta contra nosotros, lo primero es ir a orar a Dios. No es defendernos, no es dar explicaciones a la gente de lo que dicen de nosotros. No, hermano, vaya a orar y pida la dirección de Dios, de lo que tiene que decir sobre todo. Pero decir conforme al espíritu y la actitud de Dios. Y lo que tenemos que hacer también, por supuesto. Nos ha enseñado también, en la segunda oración nos ha enseñado no solamente a orar por nosotros para que nuestro espíritu se aquiete y no haya resentimiento en nuestros corazones, sino que estemos quietos y sepamos lo que debemos decir y hacer, sino que también debemos aprender a orar por aquellos que se convierten no porque nosotros queremos, sino porque ellos buscan ser nuestros enemigos, que se ponen en contra de nosotros, sin que nosotros hayamos hecho algo, Señor, contra ellos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender, a orar por aquellos que se ponen en contra de nosotros, y mientras oramos, los bendecimos. Así nuestro corazón estará en paz, y la paz de Dios gobernará nuestros corazones. Y la tercera y cuarta oración nos está enseñando una sola verdad: ser hombres y mujeres de intercesión. Hombres y mujeres que oremos por el pueblo de Dios y por la gente que se rebela contra Dios, por la gente que murmura contra Dios, contra su pueblo y contra sus siervos. Debemos ser intercesores. Debemos estar allí rogando al Señor que esa gente tenga oportunidad de conocer lo que es la vida en Cristo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 22, verso 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Yo creo que este versículo, mi querido hermano, es para el tiempo de hoy. Este versículo nos está diciendo a nosotros, así como a Moisés y Aarón tuvieron esa disposición y esa diligencia de interceder por el pueblo y por toda la gente que estaba alrededor de ese momento. Hoy nos toca ponernos en la brecha, mi querido hermano. Hoy nos toca a nosotros, Dios nos llama a ponernos en la brecha a favor de la tierra para que Él no la destruya, para que no venga mortandad, para que nadie más muera. Debe haber en nuestro corazón un corazón intercesor, para que la gente tenga vida, para que la gente tenga la oportunidad, mi querido hermano, de gozar de la vida en Cristo, de que tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio y arrepentirse de sus pecados y volverse a Él. Este es el tiempo que Dios nos da para clamar a Dios, para suplicar a Dios que detenga su mano. Yo les compartí días atrás el pasaje de Isaías, cuando decía el Señor, y permítame leérselo, en Isaías 26, el verso 20, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación.
Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Cuando leo estas palabras pienso, ¿es acaso que este virus, mi querido hermano, es un juicio de Dios? ¿Es acaso que la creación misma clama por redención, clama porque tratemos mejor a lo que Dios ha creado y porque nuestras maldades no estén delante y que nuestras maldades sean juzgadas y condenadas? Es ahí entonces que pienso, es el tiempo pedirle a Dios. Este ha sido mi ruego durante todas estas mañanas. Señor, detén tu mano, Señor, que no muera más gente. Que tengas misericordia de ellos. Que ellos tengan la oportunidad de escuchar tu palabra. Que no haya más infectados. Y que nosotros como pueblo tuyo, Señor, nos humillemos ante tu presencia. Podamos postrarnos como Moisés y Aarón sobre nuestros rostros y pidamos a Dios, que es tardo para enojarse, que es compasivo y misericordioso y que es perdonador, que se apiade de nosotros, que se apiade de nuestro Perú, que se apiade de nuestro mundo y despierte a su iglesia para que con todo fervor podamos ponernos en esa brecha para que Dios no destruya esta tierra y nos dé la oportunidad de seguir predicando el Evangelio. Mi querido hermano, sé un intercesor. Sé ese hombre y esa mujer que clama porque las vidas de hombres, de mujeres, de ancianos, de adultos, de jóvenes, de adolescentes, de niños puedan tener la oportunidad de conocer al Señor. Seamos intercesores, hermanos. Clamemos por el mismo pueblo de Dios, que nos mantengamos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en el mismo amor del Señor. Y busquemos que Dios cese la mortandad. Busquemos que Dios detenga esta propagación. Es un tiempo para orar por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestra nación, por este mundo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Primero, Señor, que nos des una actitud correcta, Señor. Una actitud correcta cuando alguien se pone en contra de nosotros. Que nos impulse, Señor, inmediatamente a no defendernos, a no dar explicaciones, sino a correr a ti para recibir las instrucciones tuyas, para aquietar nuestros corazones, para que nuestros corazones no estén llenos de resentimientos o amarguras o aún con un espíritu de venganza, Señor. No, Padre. Aquieta nuestros corazones, así como a Moisés y a Aarón tú hiciste en ellos, Señor. Esos hombres que hicieron lo correcto, Señor, y recibieron tus instrucciones, y tú los honraste, Señor. Porque el que te honra a ti, tú lo honras también, así dice tu palabra. Danos una actitud correcta, Señor. Y danos la actitud correcta para orar por aquellos que se levantan en contra de nosotros, que hablan mal de nosotros, que cuestionan muchas cosas, Señor, quizás de nosotros.
Pero danos, Señor, un corazón humilde para orar por ellos, Señor, y para bendecirlos en el nombre del Señor y hacer una diferencia, porque entonces seremos verdaderamente hijos de Dios, dice tu palabra. Mostraremos que somos verdaderamente hijos de Dios. Pero derrama sobre nosotros un espíritu de intercesión. Un espíritu de intercesión, Señor. Por tu iglesia, por tu pueblo, en cualquier parte. Y Señor, perdona nuestros pecados si te hemos ofendido como pueblo tuyo. Si no hemos acatado tus mandamientos, tus estatutos, perdónanos, Señor. Tu palabra dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto es lo que queremos, Señor, que tú sanes nuestra tierra. Que tú detengas, Señor, que estas personas que están en cuidados intensivos, estas 7 personas, según lo que hemos escuchado, Señor, Padre mío, ninguno de ellos muera. Por favor, te lo pedimos. Que los que están, Señor, internados, ninguno de ellos, Señor, más bien todos ellos se recuperen, Padre. Ten misericordia, detén tu mano, que no muera más gente. Y aquellos que están, Señor, en la falda de los cerros viviendo y con una precariedad, Señor, ten misericordia y extiende tu mano y bendíceles, Dios, donde ellos se encuentren. Oh, asiste a esos ancianos, a esos niños, esas niñas allá, Señor. Protégeles tú, Señor. Protégeles, por favor. Protégeles con tus tiernas manos. Tú eres un Dios compasivo. Tú eres un Dios misericordioso. Oh, detén esta plaga. Detén, Señor, esta pestilencia. Detén este virus en el nombre de Jesús. Que no se propague, Señor. Y danos a nosotros, a cada ciudadano, Señor, ser responsables. Cuidar de nuestra propia salud, de nuestro bienestar y el bienestar de otros. Siendo responsables con las normas que se nos han dictado, Señor. Amado Dios, clamamos a ti, pidiendo, Señor, que tengas misericordia de tu iglesia, del Callao, del Perú, del mundo entero, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Y les ruego en el nombre del Señor, ore a Dios, interceda hoy más que nunca por esta patria, por esa gente que está siendo infectada, por aquellos que están sospechosos y que quizá nuestro sistema de salud no puede atenderlos como quisieran. Ore que Dios esté cuidando a cada una de esas personas y a nosotros también. Un abrazo desde aquí. Les extraño mucho. Que Dios les bendiga.